¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre puede pasar de ser esclavo a la persona más poderosa en una nación extranjera? La historia de José nos ofrece una lección sobre la fe, la perseverancia y el poder de los sueños. José, vendido por sus propios hermanos, llegó a Egipto como un simple esclavo. ¿Cómo pudo mantener su fe en medio de tanta adversidad? Quédate hasta el final del video, porque exploraremos cómo la fe y el propósito de Dios guían el destino de José hacia la grandeza. Después de ser vendido por 20 piezas de plata, José fue llevado a Egipto, donde fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. En lugar de hundirse en la desesperación, José trabajó con dedicación, ganándose la confianza de Potifar. Su integridad y habilidad pronto lo llevaron a ser nombrado administrador de toda la casa de su amo. Todo lo que tocaba prosperaba, porque Dios estaba con él. Pero ¿cuánto tiempo podría durar esta paz? A veces, los desafíos más grandes vienen cuando menos lo esperamos. La esposa de Potifar, atraída por la belleza y el carácter de José, intentó seducirlo, pero José, fiel a sus principios y a Dios, rechazó sus avances. En un arrebato de furia, la mujer lo acusó falsamente de intentar violarla. Sin pruebas que lo defendieran, José fue encarcelado. Aquí la injusticia parecía haber triunfado. Sin embargo, José nunca perdió la fe. A pesar de estar en prisión, continuó demostrando su fidelidad a Dios. A menudo nos encontramos en situaciones en las que parece que lo justo no prevalece. ¿Cómo reaccionamos en esos momentos? José nos enseña que, incluso en la adversidad, debemos mantener nuestra fe. En la cárcel, se ganó el favor del jefe de los carceleros, y Dios continuaba bendiciendo todo lo que hacía. Pero este no sería el final de su historia. Dios tenía un plan mucho mayor. Cuando José fue enviado a prisión tras la acusación falsa de la esposa de Potifar, estaba en un punto crítico de su vida. A pesar de ser un joven que lo había perdido todo su libertad, su familia y su posición, José mantuvo su integridad y fe en Dios. Este aspecto es clave, porque demuestra cómo, en medio de las circunstancias más injustas, José nunca permitió que el resentimiento o la desesperanza lo dominaran. Mientras muchas personas en su lugar habrían cuestionado a Dios o incluso perdido su fe, José continuó sirviendo fielmente en la prisión. La Biblia describe que Jehová estaba con José, lo que significa que su relación con Dios no se vio afectada por las circunstancias externas. Dios lo favoreció incluso en la cárcel, haciendo que el jefe de los carceleros confiara en él y lo pusiera a cargo de los otros prisioneros. Este punto es importante porque nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, si mantenemos nuestra fe, Dios puede seguir trabajando a través de nosotros. Aunque a simple vista, la prisión parecía ser un castigo injusto, en realidad, este período en la vida de José formaba parte del plan de Dios. Sin saberlo, José estaba siendo preparado para un futuro aún más grande. Este tiempo en la cárcel no fue un tiempo perdido, más bien fue una fase de preparación, un tiempo para fortalecer su carácter y aprender a liderar en circunstancias difíciles. Es interesante notar cómo, incluso en la prisión, José fue puesto en posiciones de autoridad. Esto es un reflejo de su futuro liderazgo en Egipto y muestra cómo Dios estaba preparando a José para los desafíos venideros. El tiempo que José pasó en la prisión fue una prueba de paciencia. Según el relato bíblico, José fue encarcelado por al menos 2 años antes de que el copero finalmente recordara su promesa de hablar de él al faraón. Este periodo de espera podría haber sido devastador, pero José no perdió la esperanza ni la fe en el propósito que Dios tenía para su vida. La historia también nos enseña la importancia de la perseverancia. José no se rindió ni se amargó por la injusticia que vivió. En lugar de enfocarse en su situación desfavorable, eligió enfocarse en su relación con Dios y en cómo podría ser útil incluso en las peores circunstancias. Una de las grandes lecciones que aprendemos de la injusta prisión de José es cómo ser fiel a Dios en los momentos más difíciles. José nunca dejó de confiar en el plan divino, aun cuando todo parecía estar en su contra. En situaciones de adversidad es fácil dudar,
preguntarse por qué suceden cosas malas o incluso alejarse de la fe. Pero José nos muestra que la verdadera fe no es aquella que se mantiene solo cuando las cosas van bien, sino aquella que perdura en la oscuridad. Esta fidelidad es recompensada cuando, más adelante, José es llamado por el faraón para interpretar los sueños. Su tiempo en prisión, aunque injusto, fue el puente que lo llevó a su propósito más grande. La historia nos recuerda que, aunque los caminos de Dios no siempre son claros, su plan siempre es perfecto. Este episodio en la vida de José es un poderoso recordatorio de que, incluso en medio de la injusticia y el sufrimiento, Dios sigue teniendo el control y puede utilizar nuestras circunstancias más difíciles para preparar algo mucho más grande en nuestras vidas. En la cárcel, José conoció a dos de los sirvientes del faraón, el copero y el panadero, quienes habían sido encarcelados por ofender al faraón. Ambos tuvieron sueños inquietantes que no podían interpretar. José, reconociendo que Dios le había dado el don de interpretar sueños, les ofreció su ayuda. El copero soñó con una vid que crecía y producía uvas, que él exprimía en la copa del faraón. José le explicó que en 3 días sería liberado y restaurado a su puesto. El panadero, inspirado por la interpretación positiva del sueño del copero, le contó su propio sueño: 3 cestas de pan sobre su cabeza que los pájaros comían. José, con honestidad, le reveló que en 3 días sería ejecutado. Tal como José predijo, ambas interpretaciones se cumplieron. Sin embargo, José pidió al copero que recordara su caso ante el faraón, pero el copero, en su felicidad por ser restaurado, olvidó a José por completo. A veces los momentos en los que más esperamos un rescate parecen alargarse indefinidamente. Sin embargo, Dios seguía orquestando todo para el bien de José. 2 años después, el faraón tuvo un sueño que ningún sabio o mago de Egipto pudo interpretar. En ese momento, el copero recordó a José y le habló al faraón sobre su habilidad para interpretar sueños. José fue llamado ante el faraón y, con humildad, dejó en claro que no era él, sino Dios, quien le daba la capacidad de interpretar los sueños. El faraón había soñado con 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas y 7 espigas llenas devoradas por 7 espigas secas. José interpretó que estos sueños representaban 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Su consejo fue claro: durante los años de abundancia debían almacenar 1/5 parte de todas las cosechas para preparar a Egipto para los años de hambre. Impresionado por la sabiduría y el discernimiento de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, segundo en autoridad solo después del propio faraón. En cuestión de un día, José pasó de ser prisionero a ser la persona más poderosa de Egipto. A veces, la vida puede cambiar en un instante cuando menos lo esperamos. Durante los 7 años de abundancia, José implementó su plan y almacenó grandes cantidades de grano. Cuando llegaron los 7 años de hambre, no solo Egipto, sino todas las naciones cercanas se vieron afectadas. Gracias a la sabiduría de José, Egipto fue el único país preparado para enfrentar la crisis. Personas de todas partes venían a comprar grano a Egipto, incluyendo los hermanos de José, quienes no lo reconocieron al llegar. ¿Cómo reaccionarías si aquellos que te traicionaron vinieran a pedirte ayuda? En lugar de vengarse, José puso a prueba el corazón de sus hermanos. Quería saber si habían cambiado. Esta parte de la historia es clave porque revela el verdadero carácter de José y cómo, incluso en el poder, su fe en Dios lo guiaba. Los hermanos de José llegaron a Egipto buscando comida, pero no lo reconocieron cuando se encontraron cara a cara con él. Sin embargo, José lo reconoció de inmediato. Decidió no revelar su identidad de inmediato y los sometió a varias pruebas para ver si habían cambiado desde el día en que lo vendieron como esclavo. En una ocasión, José exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, como prueba de que no eran espías. Al hacerlo, pudo ver el amor que sus hermanos ahora sentían por Benjamín, algo que no habían demostrado hacia él en el pasado. Al final, José no pudo contener más su emoción y reveló su verdadera identidad.
Sus hermanos, aterrorizados por lo que podrían esperar como castigo, se sorprendieron cuando José los abrazó y los perdonó diciendo: «No se entristezcan ni se enojen por haberme vendido aquí, porque fue para preservar vidas que Dios me envió delante de ustedes». José, en lugar de tomar venganza, vio todo lo que le había pasado como parte del plan divino. La historia de José nos muestra cómo Dios puede usar incluso los momentos más oscuros de nuestras vidas para cumplir un propósito mayor. Después de revelarse a sus hermanos, José los invitó a traer a su padre Jacob y toda su familia a Egipto, donde los cuidó durante el resto de sus días. El reencuentro entre José y su padre Jacob fue emotivo. Jacob había creído que su hijo estaba muerto y ahora lo veía vivo y prosperando. Este es un poderoso recordatorio de que, aunque enfrentemos tiempos difíciles, Dios siempre tiene un plan para nuestra vida. Al final, la historia de José no es solo una de perdón y reconciliación, sino de cómo la fe y la confianza en Dios pueden transformar incluso las situaciones más desesperadas en oportunidades para la gloria de Dios. Si te ha inspirado la historia de José y cómo su fe lo llevó de la esclavitud a la grandeza, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Deja en los comentarios lo que más te impactó de esta historia y nos vemos en el próximo video donde exploraremos más historias poderosas de la Biblia. No te lo pierdas.